Esto es Mundo Morado, el espacio que acompaña tu transformación integral y la oportunidad de oro para estar más cerca de OmniLife. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mundo Morado, una emisión más. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Yo soy Eduardo Beas, es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues como siempre agradecer a toda la familia morada que se conecta desde cualquier parte que nos están viendo. Por aquí estábamos ya viendo que hay un montón de conexiones de un montón de lugares. Los saludamos a todos, les agradecemos mucho siempre conectarse y como siempre también los invitamos a que todavía estás muy a tiempo de compartir esta liga con tu organización para que se conecten, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es nada más y nada menos que la diabetes, qué es y cómo podemos ayudar, ¿no? para sobrellevarlo mejor. Vamos a estar de la mano, como siempre, de nuestros nutriólogos especialistas. Entonces, es un programa que definitivamente no tiene desperdicio. Y por lo mismo te invitamos, como siempre, a que te suscribas a nuestro canal de OmniLife Oficial, así como al de Say Tu Cosmética, y que actives tu campana de notificaciones para que recibas siempre las notificaciones de nuevos videos y de esa manera no te pierdas absolutamente nada de nuestro contenido. Recordarte también que si tienes alguna duda, por favor nos puedes escribir a nuestro correo que es mundo.morado@omnilife.com. Ahí vamos a apoyarte siempre con la mejor respuesta para cualquiera de tus dudas, comentarios, cualquier situación que tú nos quieras exponer ahí. Con todo gusto lo vamos a analizar y con gusto podríamos ayudarte. Y bueno, pues en este caso agradecer, ahora sí, bueno, ya más formalmente para decirles desde dónde están conectando, toda la gente que nos ve desde Puebla, desde Campeche, tenemos gente desde Lima, Perú, Tacna, Perú, desde Colombia, desde Veracruz, desde San Cristóbal de las Casas, muchos saludos, desde Ecuador, desde San Carlos, Uruguay, muchos saludos hasta Uruguay, desde Los Ángeles, California, desde Girardot, también por allá en Colombia, desde Chachapoyas en Perú, Medellín, nuevamente Colombia, Buenos Aires, Argentina, un fuerte saludo a todos nuestros amigos de Argentina, desde Tlaxcala, México, Guanajuato, bueno, pues un montón de lugares de la Ciudad de México, saludos desde Roma, Italia, Jasmina Bermello, un fuerte saludo hasta allá, que ya está medio queriendo empezar a desvelar por aquel lado. Desde Costa Rica, Tamaulipas, Aguadulce, Veracruz, San Luis Potosí, Guatemala, Madrid, España, también muchos saludos desde la Unión Europea. Y bueno, pues un fuerte abrazo y un fuerte saludo a toda nuestra familia morada que se conecta con nosotros siempre. Y pues bueno, como ya les había dicho, vamos a tener hoy la presencia de nuestros nutriólogos que siempre vienen hasta acá con nosotros a darnos las mejores recomendaciones. Ya los conocemos, ellos son parte aquí de la familia morada. Es María Fernanda Baroa, supervisora de Nutre Tu Vida. Y por supuesto también está el buen Fer, que es parte de su equipo de nutriólogos especialistas, a quien saludamos con mucho gusto y con mucho cariño. Mafer y Fer, ¿cómo están? Hola, muy bien, muy contentos de estar nuevamente aquí en el programa y pues con muchísima información para compartir. No, al contrario, qué gusto. ¿Tú cómo estás, Fer? También muy bien, muchas gracias por una vez más invitarme. Esperemos que sea de mucha utilidad y provecho para nuestros empresarios. Estamos segurísimos que sí, es un tema muy importante y bueno, pues llevado de la mano de ustedes, qué mejor forma de recibirlo. Por lo bueno, pues yo voy a estar acá muy atento, el foro es todo suyo y cualquier cosa estamos aquí muy al pendiente. Gracias, Gracias. pues vamos a comenzar. Muy bien, pues traemos un programa, yo creo que les va a ser de bastante interés, como bien lo mencionaban, es diabetes, qué es y cómo cuidarla. Si bien ya es una enfermedad que todos conocemos, o sea, la tenemos como muy común en la vida, ¿no? Conocemos a alguna persona o inclusive a algún familiar o tal vez nosotros mismos la tenemos, así que sabemos que existe esta enfermedad. Sin embargo, por lo mismo, es algo tan común que ya no le vemos como la importancia de lo que es y las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces es por eso que nosotros, tanto Fer como yo, quisimos como tomar este tema, dejando esta sola enfermedad, para poderles explicar qué es, cuáles son sus consecuencias y también qué diferentes tipos hay de diabetes, porque no nada más hay uno, hay diferentes tipos y bueno, cada una de ellas pues va a tener también pues sus consecuencias y por supuesto pues cómo podemos cuidarnos a través de la alimentación y a través de la suplementación. Entonces, si me pueden ayudar con la primera diapositiva para poderles compartir esta información, por favor. Muy bien, pues el tema es diabetes y si nos vamos a la segunda diapositiva, por favor, vamos a ver la historia de la diabetes, ¿no? Es algo que a nosotros nos pareció como muy como divertido saber
¿cuál es la historia? Porque no es una enfermedad nueva. Ahí pueden ver en la presentación que desde el año 1550 antes de Cristo ya se escribía en papiro o se describían estados poliúricos similares a la diabetes. O sea, ya se empezaba a tener un poco de conocimiento y se empezaba a escribir. El término ya de diabetes fue utilizado a partir más o menos del siglo II antes de Cristo y se asociaba con lo que es poliuria, que ya sabemos que es un exceso de orina, polidipsia, que es el tener bastante sed, como esa sed excesiva, y bueno, la pérdida de peso que puede ser más bien o es de manera involuntaria, ¿no? También en el siglo V y VI antes de Cristo ya también había algunos reportes de que la orina o el sabor de la orina que era dulce atraía a los insectos. Esto quiere decir porque pues esta es una enfermedad en la cual pues en la orina pues va azúcar y entonces ellos empezaban a notar que este tipo de orina traía insectos, ¿no? Entonces si se fijan todos estos siglos donde ya se estaba teniendo conocimiento de este padecimiento, ¿no? Y ahí mismo en esos tiempos pues ellos trataban como de describir dos grupos. Entonces el más común era en adultos que eran obesos, sin presencia de dolor, o también personas delgadas, y estos ellos describían pues que a lo mejor no eran personas que tenían una vida muy prolongada, ¿no? Entonces estos fueron como los primeros, o la primera historia de esta enfermedad, que pues hoy en día es como muy, lamentablemente, ¿no? Muy común en el mundo, y sobre todo en México es una de las enfermedades más comunes, no nada más en adultos, sino también en niños. Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor, vamos a hablar ahorita así como a grandes rasgos qué es la diabetes. Esta es una enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina. Hay que recordar que el páncreas, bueno, pues o más bien que produce la insulina, y la insulina es la hormona que va a regular los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Y también, bueno, pues cuando el cuerpo, o sea, parte de la diabetes es también cuando el cuerpo no puede usar de manera efectiva la que ya produce. Entonces, aquí vemos que la diabetes pueden ser dos cosas, que el páncreas no nos va a producir la insulina o que el cuerpo no puede asimilar o no puede utilizar la insulina que sí está produciendo, ¿no? Entonces, hay como una diabetes, pero hay dos ramas, que es la que la vamos a explicar más adelante. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Algo importante, hay que ver cómo ha aumentado en los últimos años pues la diabetes, ¿no? Y estos son datos que tenemos ya de algunos años anteriores. Esto quiere decir que pues actualmente las cantidades están por encima de esto que les vamos a mencionar. Pero bueno, el crecimiento de la diabetes mellitus es tal que se estima aproximadamente 422 millones de adultos que en el 2014 vivían con este padecimiento. En 1980, por ejemplo, estaban en 108 millones. Entonces, en estos aproximadamente 20 años, pues, o sea, casi se potencializó 4 veces, ¿no? La cantidad. Entonces, está creciendo de un 4.7% a un 8.5% en adultos. O sea, esto fue hasta el 2014, o sea, que ahorita hay muchos más millones de personas con este padecimiento. En el 2012 se atribuyeron 1.5 millones de muertes a esta condición y la hiperglucemia 2.2 millones más. Ya que incrementa pues el riesgo, ¿no? También de enfermedades cardiovasculares, entre otras. El 43% de estas muertes ocurrieron en personas menores de 70 años. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, o sea, que acuérdense que la diabetes, y que más adelante lo vamos a estar explicando, pero no nada más trae ese descontrol que a lo mejor nosotros conocemos con los niveles de azúcar, sino que al ser una enfermedad crónica, va a afectar otros órganos y eso puede ocasionarnos obviamente mayores problemas y que bueno pues tenga un desenlace con la muerte, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces es por eso bueno que es una de las enfermedades pues que más también nos debemos de preocupar y que debemos de tener cuidado, y que además es una enfermedad que se puede prevenir o que se puede mantener, ¿no? Con una buena alimentación. Entonces, bueno, todo esto se los vamos a estar explicando en el programa, pero bueno, queríamos dar como estos datos importantes. Y ahora Fer nos va a ayudar explicando un poquito más
qué es la diabetes, o algunos términos que vamos a estar mencionando, qué significan, y bueno, las dos principales, ¿no? Que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Entonces, adelante, Fer, platícanos. Claro que sí, muchas gracias, Mafer. No sé si podamos ver la siguiente diapositiva. Perfecto, muy bien. Antes de entrar de lleno con la diabetes, es importante aclarar o hacer mención de dos términos que pues, nos van a facilitar la comprensión de esta enfermedad. El primero de ellos sería la glucosa. ¿Qué es la glucosa? Pues sabemos que es la principal, pero no la única. Aquí quisimos poner entre paréntesis esto, que no es la única, porque más adelante vamos a ver que esto casualmente es como parte de la progresión de la diabetes. No es la principal, o sea, es la principal fuente de energía, pero hay otras fuentes que dentro de la diabetes van a tener otra participación, como lo son las grasas o las proteínas. Sin embargo, la glucosa es la principal, es la más importante y es la más abundante. Es un componente que vamos a encontrar prácticamente en casi todos nuestros alimentos. Está en frutas, está en verduras, está en cereales, está en lácteos. Entonces es abundante en la naturaleza, ¿no? Esta es como la unidad mínima que vamos a encontrar y que nuestro cuerpo va a reconocer como una fuente de energía. Normalmente la vamos a encontrar a través de carbohidratos que pueden ser complejos, es decir, esta molécula va a estar unida a grandes cadenas de este mismo componente, por ejemplo, en almidones que se encuentran en algunos cereales como la papa o algunos tubérculos, o se puede encontrar también como azúcares o carbohidratos simples, tal cual la molécula de glucosa ya va a estar separada o desdoblada en algún alimento como son las frutas o los lácteos. Y pues bueno, esto es importante porque como les mencionaba, es la principal fuente de energía que va a tener nuestro cuerpo y por ello, para poder entender la cuestión de la diabetes, debemos entender que de manera normal la glucosa debe ingresar a las células para que pueda ser utilizada, perdón, como fuente de esta energía y requiere de diferentes componentes para poder hacerlo. Entre ellos están los transportadores de glucosa o GLUT, que son componentes, son proteínas que van a facilitar la entrada de la glucosa a las células. De hecho, este tipo de entrada se conoce como difusión facilitada. Es cuando la glucosa se necesita unir a otro componente para que pueda entrar a la célula. La célula tiene una capa que conocemos como membrana, que es semipermeable, es decir, no puede entrar como todos los componentes que se acerquen a ella, porque si no se saturaría de muchos componentes y haríamos que esa célula pues explote. Entonces, para que la glucosa pueda entrar al interior de la célula, en este caso necesita de este tipo de componentes, son proteínas a las que se va a unir la glucosa, que le van a ayudar a poder pasar a través de esta membrana y al entrar, pues que pueda ser aprovechada por la célula como fuente de energía. También otra hormona, o en este caso que utiliza, pues es la insulina, de la que voy a retomar en la siguiente diapositiva, que es una hormona que también va a permitir la entrada de este componente al interior de las células, pero también están los transportadores de sodio-glucosa. Normalmente el sodio lo conocemos como un ion, normalmente lo vamos a ubicar, ¿no? Porque está presente, por ejemplo, en la sal, pero a nivel interno en nuestro organismo tiene una función de un ion. Esto quiere decir que es un componente que tiene una carga y la glucosa tiene también la capacidad de unirse a estos iones de sodio, los cuales pueden a su vez adentrarse en las células del epitelio intestinal, es decir, en el intestino y en parte del túbulo renal. Y a su vez esto va a permitir que nuestras células puedan tener una mejor absorción o que la glucosa pueda ingresar, ya que realmente lo que está absorbiendo es esta carga que tiene el sodio, pero al unirse estas moléculas de glucosa de alguna manera es como si las arrastrara este sodio para que pudieran pasar. No sé si podamos ver la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora sí, la insulina como tal sería el segundo concepto que es importante conocer. Es una hormona que producen las células del páncreas. El páncreas, como ya lo mencionaba Mafer al inicio, pues es un órgano que va a tener una función endocrina. En este caso se conocen dos células o dos tipos de células que tiene este tejido. Las células alfa, que van a producir una sustancia que se llama glucagón, o las células beta, que van a producir la insulina. Estas hormonas tienen un efecto contrario.
En el caso, por ejemplo, de lo que es la insulina, nos va a ayudar a liberar, bueno, se va a liberar más bien tras el consumo de glucosa, y lo que va a hacer es tratar de utilizarla como fuente de energía, como les mencionaba, tratar de que ésta se introduzca dentro de las células para su aprovechamiento. O está el glucagón, que lo que va a hacer o sea, se estimula también ante el consumo o ante las cantidades de glucosa, y lo que hace es almacenar estas cantidades de glucosa circulantes como fuente de almacén. Las puede almacenar en el hígado o en el músculo. Retomando la insulina, que es la que en estos momentos es la que nos importa, tiene una vida media de 5 a 6 minutos y normalmente se liberan aproximadamente entre 50 a 100 unidades internacionales por día en una persona sana. Y para que nos demos más o menos una idea de qué significa esto, por ejemplo, esta insulina tiene la capacidad, o una unidad de insulina tiene la capacidad de regular más o menos entre 30 a 45 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Entonces nuestro cuerpo, de manera normal, pues tendría la capacidad al mismo tiempo, o regular, por así decirlo, 50 a 100 veces esta cantidad de glucosa. Si podemos ver la siguiente diapositiva. Muy bien. A su vez, la insulina la podemos clasificar en dos categorías. Está la insulina basal, que es la que corresponde al 50% de la producida por nuestro cuerpo. Y en este caso, esta insulina lo que va a tener es la de regular la secreción de glucosa a lo largo del día, de estarle dando aporte de energía o de nutrientes a nuestro cuerpo en fases a lo mejor donde no estamos realizando alguna actividad. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, cuando estamos comiendo, a lo mejor cuando no tenemos un aporte constante de glucosa para que pueda ser aprovechado, o sea, que no la estamos consumiendo, la insulina va a estar tratando de suministrar el aporte de glucosa a la célula para que en ningún momento nos quedemos pues sin este aporte de energía. Pero también está la insulina postprandial. Esta se podría decir que es una liberación de insulina rápida que se va, pues ahora sí que valga la redundancia, a liberar como respuesta al consumo de glucosa. Esto es, atrás el consumo de alimentos, es normal que nosotros vayamos a liberar insulina porque es un mecanismo compensatorio que tiene nuestro cuerpo para que esta insulina no se esté elevando en sangre y se esté acumulando o sea, que se esté acumulando en nuestro cuerpo y pueda desencadenar otro tipo de complicaciones. Pero ¿qué pasa en la diabetes? Normalmente hay una resistencia a esta insulina. Esta resistencia a la insulina responde a un estadio de inflamación crónica, lo conocemos como inflamación crónica de bajo grado, que de manera general responde normalmente a personas que tienen algún proceso inflamatorio como tal, como lo es la obesidad, donde se liberan algunas sustancias que inhiben, en este caso, la acción de la insulina sobre la glucosa, y pues van a generar que nuestro cuerpo empiece como a generar cierta resistencia. Es decir, nuestro cuerpo a lo mejor sí está produciendo esta insulina, pero tenemos inflamación en nuestro sistema que va a obstaculizar el efecto o la funcionalidad de esta hormona sobre el consumo o sobre la utilización de la glucosa, mejor dicho. No sé si podemos ver la siguiente diapositiva. Entrando ya como tal a la diabetes, la Asociación Estadounidense para la Diabetes suele clasificarla en diferentes categorías. Normalmente son 4 grupos distintos. Es la diabetes tipo 1, que es caracterizada por alguna cuestión autoinmune, donde nuestro propio cuerpo está atacando a las células beta. Si recuerdan, estas células beta son las que producen insulina, y esto a mediano, sí, a corto o mediano plazo va a generar la destrucción de estas células y por lo tal una deficiencia, es decir, nuestro cuerpo ya no va a producir insulina porque ya no tiene esas células. Y está también el grupo de la diabetes tipo 2. Esta pues puede variar desde la resistencia a la insulina, que en este caso sería pues lo que les mencionaba, que a lo mejor sí producimos la insulina, pero nuestro cuerpo está perdiendo la capacidad de detectarla o de utilizarla de manera pues normal o funcional como tal, y posteriormente puede desencadenar también el desgaste de estas células beta. O sea, puede generar una resistencia a la insulina que al mismo tiempo puede desencadenar el ataque a estas células beta y empezar a disminuir la producción de esta insulina porque está atacando también a estas células. Está también el grupo de diabetes gestacional. Más adelante vamos a retomar cada una de ellas. Esta normalmente es caracterizada porque
está presente durante el segundo o el tercer trimestre del embarazo. Es una característica o es una etapa de la vida donde esta condición puede estar muy latente por los cambios hormonales que se están presentando. Como les mencionaba más adelante, vamos a retomar este punto. Y está otra grande clasificación que no pusimos aquí, pero que es un cuarto grupo que se conoce como otros tipos de diabetes. Aquí entran varias enfermedades, bueno, varias diabetes. Aquí lo que la Asociación de Diabetes quiere decir es que hay otras características que pueden desencadenar la presencia de diabetes. No es exclusiva, por ejemplo, de la tipo 1, que son como cuestiones de afección a las células beta del páncreas, o a lo mejor una resistencia o en el embarazo. Puede haber otras condiciones que pueden desencadenarla. Por ejemplo, puede haber un defecto genético en la función de las células beta del páncreas, es decir, que a lo mejor estas células sí están, no están siendo atacadas, pero a lo mejor su función no está siendo la correcta, no hay una liberación suficiente de insulina y a lo mejor genéticamente ya tenemos cierta predisposición a que estas células no trabajen de manera correcta. Sin embargo, siguen produciendo insulina, pero a lo mejor no es la necesaria, y por eso se le conoce como otro tipo de diabetes. Hay también defectos genéticos en la acción de la insulina. Sería algo similar, que a lo mejor la insulina se produce de manera normal, pero quizá nuestros genes están o tienen cierta mutación o alteración que no permite el reconocimiento del efecto de la insulina. También enfermedades del páncreas pueden desencadenar la presencia de diabetes. Por ejemplo, el hecho de haber presentado pancreatitis, algún tipo de cáncer, fibrosis quística, esto a mediano y largo plazo puede desencadenar también, em, podríamos decir como desencadenar un tipo de diabetes tipo 1 porque puede generar una agresión o una lesión a estas células beta del páncreas. Entonces, tener este tipo de antecedentes también nos va o puede desencadenar este tipo de condición porque nuestro cuerpo podría, a lo mejor por un efecto secundario, una enfermedad secundaria, atacar a estas células del páncreas y evitar, pues, en este caso, la buena funcionalidad de la glucosa. Hay otras enfermedades también asociadas al sistema endocrino, como lo es el hipertiroidismo, algunos síndromes como el de Cushing. También puede ser inducida por medicamentos, por ejemplo, el consumo de glucocorticoides, inmunosupresores, el consumo de hormona tiroidea o algunos diuréticos pueden elevar de manera progresiva los niveles de glucosa en sangre y esto pues a largo plazo puede generar cierta resistencia a la insulina y pues más adelante un diagnóstico como tal de diabetes. Hay también infecciones como el citomegalovirus que pueden también ayudar, bueno, a favorecer, por ejemplo, también la agresión a estas células beta del páncreas y pues también pueden a mediano o largo plazo desencadenar la presencia de la condición o puede ser a través de condiciones inmunomediadas, las conocemos. Normalmente cuando tenemos el diagnóstico de la diabetes se empiezan a generar ciertos marcadores de autoinmunidad, es decir, nuestro cuerpo antes del diagnóstico, sobre todo en este tipo de diabetes inmunomediada o en la diabetes tipo 1, empieza a liberar marcadores de inflamación o autoanticuerpos que pueden como decirnos o darnos una señal de alerta de que algo está pasando en nuestro cuerpo, que está habiendo una agresión a estas células y hay un tipo de diabetes específica que se conoce como diabetes MODY, en la cual, por ejemplo, estos autoanticuerpos se están produciendo y estos lo que tienen es como la capacidad de atacar, en este caso, una enzima que se llama glucosinasa, que es un receptor que permite como el reconocimiento de la glucosa. Entonces, nuestro propio cuerpo también, o sea, puede atacar no solamente a las células beta, sino a los receptores y esto pues a largo plazo también va a impedir la entrada de la glucosa a la célula. Entonces podemos tener la insulina, nuestras células beta están trabajando bien, pero si no hay esa puerta de entrada de la glucosa a la célula, pues es como si de alguna manera no estuviéramos aprovechando, ¿no?, la funcionalidad de estas hormonas o este metabolismo se va a ver alterado. Y también otra condición es que normalmente suele verse relacionada a la presencia de otros síndromes o algunas otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, suele relacionarse o es común que personas que presenten algún tipo de síndrome como de Down, de Turner, Prader-Willis, también desarrollen este tipo de enfermedad de la diabetes.
porque sobre todo la diabetes tipo 1 se relaciona a condiciones autoinmunes donde el sistema inmunológico va a atacar o hay alguna deficiencia genética o alteración, como estas de las anteriores, que puede desencadenar su aparición, o es común también en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como el lupus, donde el lupus por sí mismo, pues también ya hay una producción de autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que van a atacar a parte de nuestro tejido, lo van a reconocer como extraño, y normalmente cuando hay una condición de este tipo no va a ser exclusiva de ciertos tejidos, sino que pueden desencadenar también que se avance o que empiece a atacar a otras células, como en este caso también las células del páncreas. Bueno, ya adentrándonos también un poquito más a los grupos, vamos a abarcar, como ya lo mencionaba Maffer al inicio, lo que es diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional. Y entrando a lo que es la diabetes tipo 1, es una condición, no sé si podemos ver igual la siguiente presentación. Perfecto. Muy bien. En esta, como ya les mencionaba a largo o a grosso modo, es una deficiencia de insulina porque hay una destrucción de las células beta del páncreas, es decir, nuestro cuerpo comienza a atacar estas células y como las ataca, pues ya no hay una producción de insulina, ¿no? Entonces la glucosa está circulante, no se puede metabolizar y lo que ocurre, pues es que, bueno, igual es importante aclarar que es más común en personas jóvenes, normalmente es presente en niños, adolescentes, de hecho, pues incluso también se le da esta connotación o este nombre como diabetes infantil, porque suele ser una cuestión genética, entonces a los primeros años de vida ya se empieza a manifestar. Como les mencionaba también hace poco, es típico encontrar anticuerpos, es decir, nuestro cuerpo si queremos a lo mejor como tener si a lo mejor sospechamos que pudiéramos tener esta condición, podríamos hacer un análisis de anticuerpos y si estos están elevados, lo que es el anticuerpos para células beta o para descarboxilasa de ácido glutámico, se sospecharía que más adelante la persona va a desarrollar este tipo de condición. Son como mecanismos que han asociado a la presencia de esta condición de tipo 1 y pues como les mencionaba, esta suele ser de aparición rápido, suele ser un inicio agudo y más adelante vamos a ver que hay una condición donde puede haber estos anticuerpos, pero que a lo mejor el inicio no es tan rápido y que la progresión puede ser lenta, pero constante. Y pues como también ya les mencionaba, este tipo de condición suele estar acompañada de otras enfermedades autoinmunes. No sé si podamos ver la siguiente imagen. Ok, aquí esta, como les mencionaba también, pues tiene que ver mucho con la genética. Se han hecho estudios y al parecer es más común en poblaciones de origen nórdico. No sabemos exactamente por qué, pero se ha visto pues esta tendencia, o sea que en poblaciones que viven en cuestiones nórdicas, en climas extremos, hay, probablemente este tipo de ambientes modifique la genética y genere alteraciones en el metabolismo de estos componentes o de estos genes que va a repercutir ya sea en lo que es la salud de las células beta o en los receptores que puede desencadenar esta condición. Se ha observado también que es una enfermedad pues que en la infancia es igualmente presente tanto en hombres como en mujeres, pero ya en la vida adulta se ha visto que es mayor su presencia en hombres. Se estima que, por ejemplo, las tasas en Europa más altas se encuentran en países escandinavos, como les mencionaba, como con esta característica nórdica o donde son climas muy extremos, pero aún así es una enfermedad que la tipo 1, que es la menos, una de las menos frecuentes, ¿no? Por ejemplo, se calcula que en ese tipo de países hay 57 casos por cada 100,000 habitantes por año y, por ejemplo, en Estados Unidos la incidencia es de 19 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, esta condición, al ser genética, va a ser una enfermedad pues que va a ser menos frecuente porque son cuestiones que a lo mejor pues de alguna manera no van a estar presentes en la mayoría de la población, porque no todos van a tener como esta alteración o esta carga genética que va a condicionar esta enfermedad. No sé si podemos ver la siguiente imagen. Muy bien, adentrándonos en la fisiopatología, es decir, en qué es lo que ocurre cuando tenemos el diagnóstico de diabetes tipo 1, podemos clasificarlo en tres grandes etapas. La primera es el inicio de la autoinmunidad de células del páncreas, es decir,
lo que les mencionaba, vamos a encontrar este tipo de anticuerpos o autoanticuerpos que van a atacar a estas células beta del páncreas o a sus receptores, a los receptores de glucosa, y que normalmente se detectan incluso entre 5 a 10 años antes de que la persona pues tenga el diagnóstico como tal. Entonces, igual como les mencionaba, si alguna vez tuviéramos sospecha de que en este caso a lo mejor uno de nuestros hijos, algún niño pudiera tener o presentar este tipo de condición y lo queremos saber desde tiempo antes, este tipo de marcadores puede darnos una respuesta, ¿no? Para a lo mejor tomar una como medida, una toma de decisiones para tratar de cuidar en lo posible la salud del páncreas o evitar la progresión acelerada de esta condición. Hay una segunda etapa, pues como tal, o sea, si ya se produjeron estos anticuerpos, lo que seguiría sería la pérdida de la función de estas células. Es decir, pues estos anticuerpos van a empezar a atacar a estos receptores o a estas células que producen insulina y al inicio a lo mejor no se presentan síntomas, pero más adelante, pues como tal en la etapa 3 ya hay una pérdida de la secreción o en este caso de los receptores, donde o ya no se puede absorber la insulina o donde ya pues nuestro cuerpo no la va a poder producir por la pérdida de estas células. No sé si podamos ver la siguiente imagen. Muy bien. Ya pasando como a la diabetes tipo 2, esta va a ser diferente porque en este caso ya no tiene una carga genética. Esta está más asociada a nuestros hábitos alimenticios y lo que ocurre aquí es que hay un deterioro eh, pues a lo largo de los años de la secreción de insulina. Lo primero es que vamos a encontrar una resistencia a la insulina, es decir, nuestro cuerpo va a seguirla produciendo pero de manera gradual va a ir perdiendo como esta sensibilidad o esta capacidad que tiene para reconocerla y esto va a hacer que la glucosa se comience pues que se empiece a acumular en nuestro organismo y pues a largo plazo esta glucosa va a superar como la cantidad que tiene nuestro cuerpo de producir insulina. Eh, También hay una secreción, por ejemplo, un incremento en la secreción hepática de glucosa. Como les mencionaba también al inicio, nuestro cuerpo tiene la capacidad de almacenar la glucosa como fuente de energía, a lo mejor como un reservorio. Y dentro de la diabetes tipo 2 lo que pasa es que este reservorio empieza a liberarse. Entonces puede haber un incremento en los niveles circulantes de glucosa en sangre porque nuestro cuerpo está perdiendo como nuestro cuerpo empieza a tener resistencia a la insulina, lo que hace es que a lo mejor no tiene como esta sensación de saber qué está pasando exactamente y lo que hace es como de piensa que no está produciendo insulina, no se está pudiendo absorber este componente, entonces lo que hace el cuerpo es decir, no estoy teniendo como un abastecimiento de energía, lo que hace es que dice, bueno, voy a liberar este almacén que tengo pero lo que pasa es que, o sea, no es que no haya esta glucosa, sino que la insulina no está teniendo ese efecto, pero nuestro cuerpo lo reconoce de esta manera, ¿no? Él piensa que lo que no hay es glucosa y lo que hace es, dice, voy a liberar este almacén, pero no es eso lo que está ocurriendo, o sea, realmente es que no está reconociendo la insulina, pero la glucosa sí está. Y pues bueno, libera sus almacenes y a largo plazo pues esto va a desencadenar una acumulación también en la formación de tejido adiposo, de grasa. De hecho, pues este tipo de condiciones es más común en personas que tienen sobrepeso, está más relacionada a los hábitos de alimentación y también hay un deterioro en la liberación de incretinas. Estas incretinas son hormonas que produce nuestro sistema digestivo, se producen también sobre todo en el intestino y tienen la capacidad también de regular esta respuesta. Por ejemplo, las incretinas le van a avisar a nuestro cuerpo que es hora de producir insulina o de liberarla. Y lo que se ha visto en la diabetes tipo 2 es que hay un deterioro, o sea, que no se liberan como debería de hacerlo de manera normal. Y como no hay esta señal que le diga a nuestro cuerpo que debe liberar insulina, pues no se libera y la glucosa se empieza a acumular en sangre. Y bueno, no sé si podemos pasar a la siguiente. A lo mejor suena mucha información, vamos a ir aterrizándola un poco. En este caso, bueno, aquí de manera visual vamos a hacer una comparativa entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2, que son las más comunes. Por ejemplo, la tipo 1 es un inicio súbito, como ya lo mencionamos, es más por cuestiones genéticas y va a aparecer en los primeros años de vida, en comparación de la diabetes tipo 2, donde el inicio es lento, es progresivo y normalmente se da en la vida adulta
Sí puede haber la presencia tanto de diabetes tipo 1 en el adulto como de diabetes tipo 2 en el niño, pero pues ya serían por diferentes causas, ¿no? Si a lo mejor un niño tiene diabetes tipo 2, ya pensaríamos que no son cuestiones genéticas, sino por hábitos alimenticios. Y a lo mejor si un adulto tiene diabetes tipo 1, pues ya lo asociaríamos más a una carga genética que a sus hábitos alimenticios. Otra diferencia es que, por ejemplo, en la diabetes tipo 1 es más común encontrar síntomas severos, incluyendo cetoacidosis. Enseguida vamos a retomar como este punto de qué es la cetoacidosis. Suele haber pérdida de peso. ¿Por qué hay pérdida de peso? Porque si nuestro cuerpo no produce insulina, lo que hace es que no puede captar la glucosa como fuente de energía. Nuestro cuerpo es muy sabio. Si no la puede captar, va a buscar otras maneras de abastecerse de energía, porque no se puede quedar como energía, es un mecanismo de supervivencia. Entonces lo que hace es que va a empezar a degradar el músculo y la grasa, porque como no detecta que hay glucosa, pues va a empezar a tomar como de estos componentes y por eso las personas con diabetes tipo 1 comienzan a bajar de peso porque hay un desgaste en sus reservas de músculo. En la diabetes tipo 1 pues están estos marcadores de autoinmunidad y suele haber presencia de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos se refieren a que es esto que les mencionaba hace un poco. Cuando nuestro cuerpo no reconoce o no puede absorber glucosa, lo que va a hacer es tratar de crear fuentes alternas de energía. Entonces lo que hace es que comienza a utilizar la grasa y las proteínas que tiene almacenada pues como tal en tejido adiposo o en músculo y genera estos componentes que son cuerpos cetónicos para abastecerse de energía. Como les mencionaba, más tarde vamos a abundar un poco más en este tema. Y pues bueno, ya en la diabetes tipo 2, además del inicio que es gradual, puede no haber síntomas. De hecho, esto es algo pues complejo porque normalmente cuando una persona es diagnosticada con diabetes tipo 2, normalmente ya lleva un promedio entre 5 a 10 años viviendo con la enfermedad, pero es este periodo de tiempo el que le toma más o menos a nuestro cuerpo como mandar estas señales de alerta de que algo está pasando. Entonces, o sea, las personas pueden no sentirse mal, pueden no sentir nada, pero tener ya un diagnóstico de diabetes tipo 2. Como ya hicimos mención, pues está acompañada normalmente de nuestros hábitos de alimentación. Normalmente, pues es común en personas que viven con sobrepeso. Aquí no hay presencia de cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque aquí sí producimos insulina. Entonces, el problema no es que no exista y que nuestro cuerpo tenga que buscar maneras alternativas de cómo abastecerse de energía, sino que aquí la produce, pero hay una resistencia, es decir, no se está utilizando de manera normal, de manera correcta. Y pues como les mencionaba, también no hay marcadores de autoinmunidad, entonces no va a haber como anticuerpos que ataquen a las células betas o a los receptores de glucosa. Hay otra diabetes que a lo mejor la han escuchado, pero abarca como las características de ambas diabetes. Es una diabetes que conocemos como diabetes 1.5 o diabetes LADA. Está muy relacionado a lo que les mencionaba, de que, por ejemplo, un adulto puede de alguna manera diagnosticarse con diabetes tipo 1 porque esta diabetes se caracteriza por presentar síntomas de las dos diabetes. Por ejemplo, esta diabetes LADA se conoce como la diabetes autoinmune latente en el adulto y es definida como un trastorno inmunológico genético, es decir, en este caso el cuerpo sí va a generar la producción de autoanticuerpos que van a atacar a células de nuestro cuerpo, que en este caso también son las células beta del páncreas, pero la diferencia en comparación de la diabetes tipo 1 es que el ataque a estas células va a ser más lento, no va a ser tan agresivo como en la diabetes tipo 1. Aquí sí hay, por ejemplo, la presencia de estos marcadores de inmunidad. Eh, sí puede haber la presencia también de síntomas, pero por esta característica de que hay marcadores de autoinmunidad, de que es más lento y de que se produce en la etapa adulta, por eso se clasifica como diabetes 1.5, es como una intermedia que puede estarse presentando. Y bueno, no sé si podamos pasar a la siguiente presentación. Bueno, esta diabetes gestacional ya les va a hablar un poquito Mafer sobre de qué trata, por qué es importante conocerla. Pues no sé, Mafer, si nos puedes hablar un poquito de esta. Sí, claro. Gracias, Fer, por la explicación que nos diste para que así podamos como entender con mayor claridad los dos tipos de diabetes, ¿no? Que normalmente
puede haber un poquito de confusión entre qué es la diabetes tipo 1 y cuál es la diabetes tipo 2, ¿no? Que como bien mencionabas, la diabetes tipo 2 es la que más está frecuente en la población y lamentablemente es la que se tiene o se deriva a través de pues, la mala alimentación o la obesidad, ¿no? Que bueno, vamos a hablar un poquito después de los tratamientos. Y otra muy importante es esta diabetes gestacional. Y si nos ayudan, gracias. Primero vamos a hablar de qué pasa en el embarazo, que esto es muy importante, porque en el embarazo hay cambios fisiológicos que tienen ciertos objetivos. Y uno es lograr un aporte constante de glucosa y aminoácidos de la madre al feto. Esto es uno de los objetivos del embarazo. Y el segundo sería incrementar los depósitos de lípidos para cubrir las necesidades de energía al final del embarazo y también ya en la lactancia, ¿no? Entonces, eso es como nuestros objetivos fisiológicos, o sea, lo que tiene marcado el cuerpo que va a pasar en el embarazo. Si nos ayudan con la siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar de qué pasa en los trimestres. Acuérdense que el embarazo se va a dividir por trimestres, ¿no? El embarazo dura aproximadamente 9 meses, que son como entre 38 y 40 semanas, que sí lo van marcando. Y bueno, para mayor facilidad se divide en trimestres. En el cuerpo, en el primer trimestre, aumenta la conversión de glucosa a glucógeno y grasa. Esto quiere decir que el cuerpo va a almacenar la glucosa porque en las siguientes etapas lo va a necesitar, ¿sí? Entonces lo va a empezar a almacenar. Después, en el segundo trimestre, inhibe la conversión de glucosa a glucógeno y aumenta las concentraciones en sangre. Esto quiere decir que empieza a liberar ese almacenamiento que tenía y eso va a ser para empezar pues con todo lo que es la nutrición del bebé. Y en el tercer trimestre se presenta alguna resistencia a la acción de la insulina para que se utilice la reserva de grasa como fuente de energía y que la glucosa y los aminoácidos sean como para el uso del feto, ¿no? Esto quiere decir que aquí el cuerpo va a empezar o prefiere tomar la grasa que ya tenemos almacenada y dejar estos nutrientes que mencionamos pues para lo que es el feto y bueno, pues entonces va a haber un efecto como de disminución de la insulina, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como la parte de lo que va pasando en los trimestres, ¿no? Ahora sí, seguimos con la siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando a una mujer se le detecta diabetes gestacional? O sea, ¿qué es esto? Bueno, la diabetes gestacional se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa. La diferencia es que esto se va a detectar durante el embarazo. No importa si esta condición va a preceder o va a ser persistente después del embarazo, ¿no? O sea, realmente es una persona, una mujer que está en la etapa de embarazo, no tenía diabetes y durante esta etapa se le detectó una diabetes a la cual le vamos a denominar diabetes gestacional. Normalmente se va a diagnosticar durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Esto es en la presentación anterior estábamos platicando de que empieza a haber como cierta resistencia a la insulina, que empieza a haber como cambios metabólicos, entonces va a influir mucho también el tipo de alimentación y el peso que va ganando la mujer embarazada y que esto pueda desencadenar pues lo que es la diabetes gestacional. Si se detecta a lo mejor en el primer trimestre o presenta ciertas alteraciones, ahí se le puede considerar como diabetes mellitus tipo 2, que es, bueno, lo que estaba platicando Fernando hace un momento, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos detectarlo? Bueno, el diagnóstico puede ser que se empieza a tomar los niveles de glucosa en diferentes tiempos y, por ejemplo, en ayuna, pues que sea mayor a 95, por ejemplo, si se toma a la siguiente hora 180, mayor a 180, luego en el siguiente a las 2 horas 155 y a las 3 horas mayor, o sea, todo es mayor, ¿no? 140. Entonces, es bien importante
que cuando nosotros estamos en la etapa gestacional, sepamos que la alimentación es muy importante, no nada más porque obviamente todos los nutrientes que vamos a consumir pues van a ir directos también al crecimiento y al desarrollo del feto del bebé, ¿no? Sino que también puede influir en nuestra salud. Normalmente se tiene la creencia de que cuando una mujer está embarazada, pues hay que comer por dos, hay que aprovechar pues que de todas maneras se está aumentando de peso y comer ciertos alimentos que a lo mejor son muy abundantes en azúcar, en grasa, etcétera. Y bueno, pues hay mujeres que pueden ser mucho más sensibles a todo esto y desarrollar esta diabetes gestacional, ¿no? Entonces sí es muy importante cuidar nuestra alimentación, no nada más para que nuestro bebé se alimente correctamente, sino que también nosotros durante este proceso en el cual hay muchos cambios fisiológicos dentro de nuestro organismo, hormonales, también pues tengamos salud, ¿no? Es importantísimo también estar cuidando los kilos que aumentamos. Recuerden que sí es cierto que hay un aumento de peso, obviamente, pero esto tiene que ir bajo cierto cuidado, ¿no? Ciertos kilos al mes, donde pues todo va a ir sumando, el peso del bebé, los líquidos, placenta, etcétera, y ya pues un aumento de peso pues saludable. Entonces es muy importante que durante el segundo y tercer trimestre nos estemos alimentando correctamente y estemos cuidando todo esto y también nos estemos haciendo chequeos, porque a lo mejor no sabemos que tenemos este padecimiento hasta que a lo mejor ya nos sentimos pues bastante mal. Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles podrían ser las complicaciones? Porque no nada más es, ya tuve un poco alta el azúcar, me sentí un poquito mal, sino que sí puede haber consecuencias pues que pueden complicar bastante nuestro embarazo, ¿no? Una es que puede haber infecciones urinarias, también puede ser que en el embarazo se puedan generar cetoacidosis, puede haber preeclampsia, que es esta presión elevada, muy alta, la presión arterial muy elevada y que incluso puede poner en riesgo que el bebé nazca de manera prematura o que ponga en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé. También puede ser que si ya tuviste diabetes gestacional, en un primer embarazo, podría ser que en los embarazos posteriores lo puedas desarrollar nuevamente. Algo aquí muy importante es que en el 66% de las mujeres que tuvieron diabetes gestacional pueden después desarrollar diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ya como una condición. También este padecimiento puede incrementar el riesgo de dislipidemias, de problemas cardiovasculares, de presión arterial y también puede generar que el bebé recién nacido puede tener macrosomismo, que es que el bebé tenga como un crecimiento mayor, o sea, de lo normal, digamos, ¿no? También se puede presentar hipoglucemias, hipoxias, entonces son ciertas complicaciones que pueden poner, pues obviamente, en riesgo el nacimiento del bebé, como también la propia vida de la madre, ¿no? Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta todas estas características, todos estos datos, para que durante el embarazo también nos estemos cuidando de la mejor manera. No sé si me puedan pasar la siguiente, por favor. Ahora, hay otro tipo también que se le llama diabetes insípida. Sin embargo, no es una enfermedad metabólica. Lo que pasa es que se le llama así porque los síntomas se pueden confundir con los de la diabetes, ¿no? Pero esta no es una diabetes como tal. Este es un trastorno, la verdad que es poco común, pero sí existe y es un trastorno del metabolismo del agua. Es causada por una falta de respuesta o una respuesta deficiente de la hormona antidiurética, o sea, la que está producida en el hipotálamo y que estimula a los riñones a reabsorber el agua y la que no se puede absorber se elimina a través de la orina. Entonces, muchas veces pues lo que pasa es que tenemos ciertos síntomas como los que mencionamos de mucha sed, de excesiva orina, etcétera, y que podemos confundirlo con algún tipo de diabetes mellitus. Sin embargo, este es otro tipo de enfermedad, como les mencionaba, esta enfermedad es de la hormona antidiurética y aunque se le denomina diabetes insípida, no es una enfermedad metabólica como tal, como
las que les hemos estado platicando Fer y yo en estos momentos, ¿no? Entonces, no sé si me puedan pasar la siguiente. Ahora, aquí van a ver ciertos factores de riesgo que Fer nos va a platicar, porque hay muchos factores que nos pueden poner en riesgo, ¿no? Si se tiene diabetes mellitus o prediabetes. Entonces, Fer, platícanos acerca de estos factores de riesgo que yo creo que son muy puntuales y es lo que nuestros distribuidores pues quieren también conocer. Claro que sí, Mafer. Algunos ya los estuvimos mencionando. Por ejemplo, uno de ellos sería lo que es el índice de masa corporal mayor a 25. Esto quiere decir en personas que ya presentan un grado de sobrepeso u obesidad. Este sobrepeso, como ya lo mencionamos, va a generar una respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo que puede estar interrumpiendo la funcionalidad de la insulina. Entonces, esto puede desencadenar que nuestro cuerpo a largo plazo comience a perder o a debilitarse en cuanto al efecto de la insulina. Otra es la dieta rica en azúcares y calorías. Normalmente también la resistencia a la insulina aparece cuando nosotros consumimos más cantidad de carbohidratos o azúcares de la que nuestro cuerpo puede metabolizar. Entonces, pues una dieta alta en estos componentes, o sea, que rebase los límites que tiene nuestro cuerpo para producir insulina, a largo plazo, claro que va a desencadenar un efecto o una alteración en el metabolismo de este componente. Hábitos también, por ejemplo, como la falta de actividad física o el sedentarismo, también, o sea, si a lo mejor nosotros consumimos una dieta alta en calorías, en azúcares, pero hacemos actividad física, de alguna manera el ejercicio nos ayuda pues a que esto se utilice como un combustible, como una fuente de energía. Pero si no lo utilizamos, o sea, si no hacemos este tipo de actividades, pues nuestro cuerpo puede que ese exceso no lo esté utilizando como alguna fuente de energía, o no lo esté aprovechando para algo, y pues también puede facilitar a que nuestro metabolismo se vuelva lento, a que esta glucosa se comience a acumular en nuestro organismo y pues a largo plazo a desencadenar la condición. Como les mencionábamos, pues también puede haber antecedentes familiares, sobre todo la carga genética que tengamos, puede influir en el desarrollo de esta condición. También la etnia de alto riesgo, o sea, por ejemplo, se asocia en países nórdicos, como les mencionaba, pero también en países latinoamericanos. Se conoce que nosotros como latinos tenemos un gen que se llama gen ahorrador. Este gen ahorrador tiene la capacidad, por ejemplo, de que cuando nosotros privamos a nuestro cuerpo de alimento, de nutrientes, lo que hace es que se activa y tiene la capacidad de que ese alimento, a lo mejor que consumimos posteriormente, en vez de aprovecharlo como energía, nuestro cuerpo va a querer acumularlo o lo va a querer almacenar porque nuestro cuerpo piensa que lo vamos a someter a otro episodio de estrés o de desgaste y pues se ha visto que este gen contribuye también al desarrollo de esta condición. Como ya lo vimos también hace un momento, pues mujeres también con diabetes gestacional tienen más probabilidad de desencadenar diabetes tipo 2. Hijos macrosómicos, es decir, que tienen un alto o un elevado peso al nacer. Ya pues en este caso, si tenemos este antecedente de que desde nuestro nacimiento ya tuvimos un peso elevado, aquí ya podemos también sospechar de que a largo o a mediano plazo vamos a poder presentar una resistencia a la insulina. O también está al lado contrario, que está un bajo peso al nacer. Aquí normalmente los bebés que tienen un peso menor a 2.5 kilogramos son bebés que nacen prematuros, ¿no? Entonces son bebés que a lo mejor no concluyeron su desarrollo físico, entonces a lo mejor su páncreas, sus células no se desarrollaron al 100% o a su máxima capacidad y esto puede condicionar la presencia de esta condición o incluso en este tipo de bebés también son más propensos al sobrepeso, porque un bebé que tiene bajo peso va a ser más propenso o tiene más probabilidad al desarrollo de obesidad, pues por estos genes que les mencionaba anteriormente. Cuando nosotros privamos al cuerpo de alimentos, de nutrientes, lo que va a hacer es activar a estos genes para ahorrar todo esta carga que posteriormente le vamos a proporcionar y entonces aquí los dos extremos van a verse implicados, ¿no? Si es mayor a lo recomendado en cuanto al peso o menor, ambos tienen cierta carga o cierta predisposición para el desarrollo de diabetes. También pues está la presencia de otras enfermedades como hipertensión, dislipidemia, que en sí por su fisiopatología pueden generar la liberación de glucosa al torrente sanguíneo, también su tratamiento, por ejemplo, como les mencionaba también hace unas diapositivas,
El consumo de algunos diuréticos o algunos hipolipemiantes también pueden incrementar los niveles de glucosa en sangre. O está también la presencia del síndrome de ovario poliquístico, cuando en el caso de las mujeres presentan alteraciones hormonales. Estas también modifican o pueden generar alteraciones en la sensibilidad a la insulina. De hecho, pues esta condición también es normal en mujeres que tienen cierto sobrepeso. Entonces, además de esta alteración hormonal, pues esta carga en el exceso de peso son como dos factores que combinados van a potencializar esta deficiencia de la sensibilidad de insulina. Y pues bueno, no sé si podemos ver la siguiente imagen. Muy bien, ya entrando en cómo se diagnostica la diabetes, hay diferentes clasificaciones. La primera de ellas es la que conocemos como hemoglobina glucosilada. Esta es un promedio de en 3 meses cómo han estado nuestros niveles de glucosa. Normalmente se saca pues una relación de estos 3 meses anteriores sobre cómo estuvo la glucosa plasmática, y si el valor es mayor a 6,5%, se considera ya como un diagnóstico de diabetes. Sin embargo, a veces puede haber como falsos negativos. En este caso, hay personas que ya que viven con la condición, sí es un valor que es cambiable. O sea, por ejemplo, si a lo mejor tuvimos el diagnóstico, nos cuidamos, estamos atendiendo nuestros hábitos de alimentación, es un valor que se puede modificar, pero esto no significa que ya dejamos de vivir o que ya no tenemos la enfermedad, sino que solamente la estamos teniendo bajo control. Porque, como les mencionaba, como es un promedio, puede ser, o sea, que a lo mejor estuvimos, o sea, nuestra glucosa dentro de 3 meses se mantuvo en rango saludable, si nos dio una lectura menor a este valor, o también ocurre que hay personas que se la viven como en picos de glucosas, es decir, que a lo mejor unos días tiene hipoglucemias, a lo mejor otros días son hiperglucemias, y al momento de promediar estos valores de glucosa, nos podría dar un valor que podríamos pensar que es una glucosa saludable, pero no, o sea, tendremos que realmente validar, o sea, el caso de cada persona, pero de manera muy general, en personas a lo mejor que no tienen como un cuidado en sus niveles de glucosa, suele ser una medida confiable este valor. Otro diagnóstico, pues lo más común es también cuando nosotros estamos presentando síntomas de diabetes, por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿no? Mucha hambre, mucha orina, mucha sed, pérdida de peso, y además presentamos un valor de glucosa casual, es decir, en cualquier momento del día mayor a 200 miligramos, ya se considera también como un criterio diagnóstico de diabetes. También está lo que es la glucosa en ayuno. Si nosotros despertamos, no hemos consumido ningún alimento, realizamos una medición y esto es mayor a 126 miligramos, ya lo consideramos también como un diagnóstico de diabetes. Y ojo, aquí cabe mencionar que el ayuno tiene que ser por al menos 8 horas. Si a lo mejor fue un periodo menor, pues ahí también tendríamos que valorar, ¿no? Probablemente no sea una lectura correcta, pero si al menos llevamos 8 horas de ayuno, ya podríamos sospechar que pudiera ser esta condición. O está la glucosa plasmática postprandial, que es a las 2 horas después de consumir algún alimento. Normalmente se hacen estas mediciones en laboratorios certificados. Se les da cierta carga de glucosa a las personas y se va realizando la medición después de 2 horas de haber consumido esta carga de carbohidratos. Si esta medición es mayor a 200, ya lo consideramos como una diabetes, o incluso lo podemos estar analizando. No tiene que ser una carga como tal de glucosa, pero sí a lo mejor si queremos como validar esto en nuestras casas, si tenemos la posibilidad de medir nuestra glucosa, si al momento de consumir un alimento o revisar la medición de glucosa 2 horas después de haber consumido ese alimento, la lectura es mayor a 200, pues ya podríamos sospechar de un diagnóstico de diabetes. Y bueno, no sé si podamos ver la siguiente imagen. Muy bien, esto es como también una comparativa de esto que hemos estado mencionando de los valores. Los que mencionamos previamente fue como para la diabetes, pero están los valores normales. Por ejemplo, en ayunos lo ideal sería tener menos de 100 miligramos. Después de alimentarnos a las 2 horas, nuestra glucosa debe de bajar a menos de 140. De hecho, esta medición es un poco más confiable que las otras, porque aquí si este parámetro empieza a variar, por ejemplo, si a lo mejor nuestra glucosa en ayunos está en valores normales, pero la postprandial ya se ve afectada, este valor nos puede dar como una idea de que probablemente estamos presentando ya cierta resistencia a la insulina. Entonces es importante checarlo también porque nos puede dar
como cierta alerta roja o incluso podemos tomar ciertas medidas de acción antes de que tengamos un diagnóstico como tal. Y pues bueno, una persona normal, también la hemoglobina glicosilada, lo ideal sería que estuvieran menos de 5.7%. En personas con prediabetes ya se clasifica en aquellas que son mayores a 100, pero menor a 125 miligramos por decilitro en ayuno, en estas 8 horas de ayuno. Se les considera ya una persona prediabética cuando después de un alimento a las 2 horas tiene un valor de 140, pero menor a 199. Y cuando la hemoglobina glucosilada está entre 5.7 y 6.4. No sé si podamos pasar a la siguiente imagen. Muy bien, hablando ya de las complicaciones, ya hemos mencionado como mucho la diabetes, a lo mejor ya queda un poco más clara, o eso espero, porque si es mucha información, a lo mejor es un poco confusa, pero bueno, nosotros, o las personas que viven con diabetes, normalmente tienen que prestar mucha atención a los síntomas que presentan. Los podemos clasificar en diferentes categorías. Complicaciones agudas que pueden ser por hiperglucemia, es decir, cuando nuestra glucosa está elevada en sangre, ¿qué es lo que puede pasar? Muy bien, puede haber cetoacidosis. Es un término que ya empezamos a mencionarlo y se refiere a esta condición que les mencionaba previamente, que es cuando nuestro cuerpo no reconoce, a lo mejor por una deficiencia en la producción de insulina, la glucosa, es decir, no la puede absorber y nuestro cuerpo, pues como requiere de abastecerse de energía, va a buscar otros medios para obtenerla, entonces comienza a degradar lo que es, por ejemplo, el músculo y la grasa y genera estos cuerpos cetónicos, así los conocemos. Es una complicación que suele ser grave en personas con diabetes tipo 1, suele ser más común en este tipo de personas o que tienen este diagnóstico, porque aquí como no hay insulina, pues nuestro cuerpo sí o sí va a buscar la manera de generar otras fuentes de energía. El problema es que estos componentes a largo plazo suelen ser tóxicos para nuestro cerebro y pueden generar acidez. Esta acidez es la que va a generar también como el desgaste muscular, incluso de huesos, que puede desencadenar la pérdida de peso. Y en casos muy graves, pues sí puede generar, como les mencionaba, es un componente tóxico, puede generar alguna afección en el sistema nervioso o incluso inducir hasta un coma por esta toxicidad, por esta carga que tiene nuestro cuerpo, o sea, estas toxinas que se están acumulando y que no puede eliminar. En personas con diabetes tipo 2 es menos común y pues en general la mortalidad que tiene este síntoma va del 5 al 20%. Normal, lo ideal o en este caso lo real es que suele ser algo tratable, o sea, se puede tratar de manera oportuna y pues como les mencionaba, es ocasionada por una disminución en la cantidad circulante de insulina, es decir, pues no estamos produciéndola o no se está utilizando. Estas hiperglucemias también suelen estarse acompañando por síntomas como poliuria, polidipsia. Si nos ponemos a pensar en por qué la glucosa nos puede generar sed o aumentar, por ejemplo, el volumen en orina, esto es también como un mecanismo que tiene nuestro cuerpo de como no puede usar esta glucosa que se está acumulando, nuestro cuerpo va a tratar de buscar maneras de eliminarla. Entonces va a buscar pues eliminarla a través de la orina. Al mismo tiempo es como un mecanismo también que le dice al cerebro, o sea, vamos a tomar más agua para que esto nos ayude a orinar más y al mismo tiempo estar eliminando este tipo de componentes, ¿no? Que se están acumulando y que no estamos aprovechando. Pero al mismo tiempo, si nosotros tomamos mucha agua, puede haber un proceso de deshidratación, ¿ves? Porque vamos a orinar más, pero no solamente se va a eliminar glucosa a través de la orina, sino que se van a eliminar otros componentes como electrolitos, por ejemplo, sodio, magnesio, potasio, que pues nos van a generar esta sensación de deshidratación. Obviamente, como a lo mejor no podemos utilizar la glucosa como fuente de energía, puede haber fatiga, nuestro cuerpo no está recibiendo este aporte de energía, entonces pues obviamente se va a sentir cansado, puede haber esta pérdida de peso por esto que les mencionaba, o sea que va a empezar a tomar estas reservas que tiene como músculo para abastecerse de energía, puede haber náuseas y vómitos también como un mecanismo de compensación. Como les mencionaba, de igual manera, pues el cuerpo va a tratar de eliminar estos componentes que no puede aprovechar, como la glucosa, y pues puede ser a través de la orina, del vómito, de las heces fecales, puede haber diarreas también incluso. Puede haber complicaciones ya un poco más severas como es pancreatitis, puede haber afecciones en el sistema cardiovascular, puede haber taquicardias,
Está este olor característico a manzana. Normalmente cuando ya lo presentamos es porque esto nos está dando a entender que nuestro cuerpo está produciendo estos componentes o estos cuerpos cetónicos que son los que les mencionaba, tienen esta característica. Si sospechamos o a lo mejor sentimos como este síntoma, pues ya es como una alerta roja que nos está dando nuestro cuerpo de que se están produciendo. Y pues en este caso, una de las complicaciones, bueno, ya entra en otra clasificación, es la cuestión de la neuropatía, pero también hay alteraciones mentales, en casos graves, como les mencionaba, coma. En el caso de las alteraciones mentales, se refiere a que, por ejemplo, como nuestro cuerpo no se está abasteciendo de glucosa, puede haber, o es normal que también presentemos incremento en el apetito. Como nuestro cuerpo siente que no está recibiendo energía, va a liberar mecanismos a través del hipotálamo que le dicen, oye, pues necesito energía, ¿no? Entonces va a incrementar el apetito, como tratando de estimular o tratando de tener esta fuente de energía a través de la comida. No sé si podamos pasar a la siguiente imagen. Dentro de las complicaciones agudas ahora están las que son las hipoglucemias. En este caso, una hipoglucemia sería el caso contrario. Normalmente la diabetes a veces la pensamos como mucho en que la glucosa está elevada en sangre. Y sí, o sea, en su mayoría esto es como la característica más importante, pero también se encuentran las hipoglucemias. Y ojo aquí, porque las hipoglucemias son más peligrosas que las hiperglucemias. Es más peligroso que se te baje la glucosa a que se te suba, porque en este caso las hipoglucemias pueden, de alguna manera, una hipoglucemia es como un nivel muy bajo de glucosa en sangre y como ya lo hemos mencionado, esta glucosa va a ser el aporte de energía que va a tener todos nuestros tejidos, principalmente el cerebro. Y estas pueden ser de manera repentina, es decir, que a lo mejor no consumimos algún alimento, entonces nuestro cuerpo a lo mejor ya se quedó sin reservas de glucosa y pues va a generar esta disminución, ¿no?, en los niveles de glucosa en sangre. Puede ser de manera retardada. Normalmente hay personas que a lo mejor realizan actividad física y que pueden presentar la hipoglucemia, o sea, por esta actividad física hasta un día después de la actividad física. Entonces, si somos personas que vivimos con esta condición, es importante cuidar también la actividad física, que si bien es algo que nos ayuda, sí puede modificar o puede alterar el metabolismo, pues, de este componente. Y puede a su vez dividirse en otras categorías. Pueden haber hipoglucemias asintomáticas, que a lo mejor nuestros niveles de glucosa en sangre están bajos, pero no sentimos nada. Hay personas que están tan acostumbradas a vivir con hipoglucemias que nuestro cuerpo a largo plazo se acostumbra a todo. Entonces, si por ejemplo es una constante para nosotros vivir con niveles bajos de glucosa, nuestro cuerpo ya pierde esta sensibilidad de avisarnos que algo está mal. Entonces, aquí más que nada, a lo que va, pues esta diapositiva es como a tratar si tenemos la capacidad, si vivimos con esta condición, es muy importante estar monitoreándonos, porque no solamente, o sea, que esté elevada, sino que esté baja va a suponer un riesgo a la salud. También hay hipoglucemias, por ejemplo, que pueden ser nocturnas, es decir, que a lo mejor no cenamos, que a lo mejor si estamos en un tratamiento con insulina, estamos administrando más cantidad de la que pues estamos necesitando en ese momento, nuestra glucosa va a disminuir y puede generar en la noche síntomas como pesadillas, sudoración, dolores de cabeza, puede generar o inducir sonambulismo, incrementar el ritmo cardíaco, etcétera. Y bueno, antes de pasar igual a la siguiente presentación, cabe mencionar que las hipoglucemias normalmente se consideran menor a 70 miligramos por decilitro, pero hay personas que, por ejemplo, manejan elevados o sus niveles suelen ser muy elevados, a lo mejor tienen 500 y para ellos una hipoglucemia la podemos pensar como una baja también en estos niveles de glucosa de manera muy drástica. O sea, a lo mejor nosotros vivimos con niveles de 500 y de repente tenemos 250, aunque teóricamente es una glucosa elevada, si esa persona está acostumbrada a vivir con niveles muy elevados, para ellos podríamos considerar que es una hipoglucemia porque ya es una descompensación. Nuestro cuerpo resiente que algo está pasando porque hubo un cambio muy radical de unos niveles muy elevados, a lo mejor a otros que siguen siendo elevados, pero pues bajar 250 miligramos es muchísimo. Entonces eso también lo podemos considerar como una hipoglucemia.
Ojo aquí porque no es que, o sea, lo ideal sí es tener como un control, pero no hay que ser como totalmente cuadrados con esto. Va a depender como mucho de cómo se sienta cada persona y en este caso también pues de los hábitos que tengamos. O sea, a veces queremos tener tan controlada la enfermedad que queremos bajar nuestros parámetros de glucosa a lo mejor muy elevados de un día para otro a concentraciones saludables. Y no, lo ideal es que poco a poco los niveles vayan bajando, a lo mejor de 50 en 50, hasta poco a poco alcanzar pues unos niveles que ya se consideren como normales o saludables. Y bueno, no sé si podamos ver la siguiente imagen. Dentro de las complicaciones agudas por hipoglucemias, la causa más común, como les mencionaba, es que son personas que a lo mejor están bajo algún tratamiento con insulina. Entonces, pues la hipoglucemia se produce porque estamos administrando más insulina de la que nuestro cuerpo está necesitando. En este caso puede ser también porque estemos realizando algún tipo de ayuno, o sea, que estemos omitiendo comida o que estemos consumiendo menos carbohidratos. A veces creemos que la respuesta o el tratamiento a la diabetes es no consumir ningún tipo de carbohidratos, pero no, o sea, realmente pues estos componentes al final de cuentas los va a necesitar nuestro cuerpo como fuente de energía y no podemos eliminarlos totalmente, porque si nosotros ayunamos, pues también o estamos en ayunos constantes, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo va a generar cuerpos cetónicos. Si no le estamos dando esta carga de carbohidratos o de energía, el cuerpo va a decir, bueno, pues entonces vamos a tomar de los músculos, vamos a generar estos compuestos tóxicos y al contrario, o sea, sí va como a aprovechar estos cuerpos cetónicos como energía, pero va a incrementar el desgaste pues en el músculo, en el hueso. También, por ejemplo, las personas que viven con diabetes tienen que tener un ejercicio programado, no puede ser excesivo si estamos realizando actividad. Es muy importante tener cuidados como la carga de carbohidratos que vamos a consumir antes y después del ejercicio, la cantidad de insulina en caso de que seamos personas insulino dependientes o si consumimos algún tipo de hipoglucemiante pues oral, ¿no? Y los síntomas de las hipoglucemias como tal, ya vimos algunos, puede ser sudor frío, puede haber cambios en el estado de ánimo porque afectan en este caso a lo que es el área adrenérgica que se encuentra en el hipotálamo. El hipotálamo es la parte de nuestro cerebro que va a regular el hambre y la saciedad. Entonces, si esta área se ve afectada, también, o sea, va a desencadenar o va a responder con esta sensación de hambre para pedir como este nutriente del que lo estamos privando. Puede haber también síntomas como temblor, náuseas, ansiedad. Este sistema adrenérgico también está relacionado con el sistema de respuesta o de alerta. Lo conocemos también como de huida. Cuando nuestro cuerpo se siente agredido, se siente en peligro, desencadena esta presencia de síntomas, ¿no? Como temblor, ansiedad, como un incremento de la adrenalina. Y puede haber como neuroglucopénicos. En este caso se refiere como a cuando nuestro cerebro no está teniendo este aporte constante de glucosa, pues puede generar síntomas como dolores de cabeza, visión doble o borrosa, puede haber confusión, puede haber irritabilidad o alteración en la conducta y en la memoria. No sé si podamos ver la siguiente. Muy bien, ya a largo plazo lo que puede pasar es que son pues las que conocemos como neuropatías. Aquí esto a veces lo dejamos pasar por lo mismo que les mencionaba, que normalmente una persona que vive con diabetes puede o no presentar síntomas. Y en el caso de esta condición, las neuropatías sería algo pues que ya nos indica que vivimos con niveles elevados de glucosa durante muchos meses, donde fueron a lo mejor niveles que no pudimos controlar. Y la neuropatía como tal significa un daño al nervio. El problema es que nosotros tenemos nervios en todo el cuerpo. Entonces lo que pasa es que si esta glucosa se almacena durante mucho tiempo, se empieza a adherir a los nervios. Entonces puede generar síntomas, por ejemplo, de acuerdo al área que esté afectando. Puede ser desde los brazos, las piernas y puede haber a lo mejor sensaciones como calambres, entumecimiento, ardor, dolor, hasta ya algo más severo, donde a lo mejor esta glucosa se empieza a adherir a los nervios o a los receptores de órganos como el corazón, el riñón, el ojo, o sea, puede haber pérdida de la visión incluso, que es cuando ya aparecen estos síntomas que son pues los más graves, ¿no? En ese tipo de casos, en mujeres embarazadas pues también puede haber la pérdida del feto como tal.
Y pues algo bien común también sería como la presencia de infecciones o en casos también necesarios la amputación de extremidades por esta presencia de infecciones. Y no sé si podamos ver la siguiente. Muy bien, ya para casi concluir está la prevalencia de las complicaciones. La diabetes causó para 2010 el 1.9% de pérdida de la visión de manera moderada a severa y el 2.6% de ceguera. Para en este año fue lo que se estimó. El 80% de personas o de casos que viven con enfermedad renal crónica son causados por un antecedente de diabetes, presión arterial elevada o una combinación de ambos. Por sí sola, si la persona no tiene hipertensión arterial, se asocia que puede tener ya un 12 a un 55% de presentar esta condición renal y pues estima que es de 1 a 10 veces más la enfermedad renal crónica en personas que tienen el diagnóstico que en comparación que aquellos que no. Y pues bueno, en adultos que tienen esta condición tienen de 2 a 3 veces más riesgo de una enfermedad cardiovascular en personas en comparación con personas sanas. Y pues las amputaciones obviamente son de 10 a 20 veces mayores en personas con este diagnóstico. No sé si podamos ver la siguiente. Pues bueno, ya para entrar como a la parte final ahora sí de la presentación, vamos a ver la presentación. No sé si tú nos puedes apoyar con esta información, Mafer. Claro que sí, Fer. Y bueno, vamos a hablar de la prevención. ¿Cómo es que nosotros podemos prevenir o qué podemos hacer cuando ya tenemos diabetes, ¿no? Lamentablemente la diabetes tipo 1, como bien estabas comentando, pues que era causa de algo más genético, no se puede prevenir, ¿no? Porque ya es algo que pues aparece a edad temprana, es algo más genético. Sin embargo, la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir si nosotros tomamos cuidados desde antes de que seamos diagnosticados, es decir, si cuidamos nuestro peso, llevamos una alimentación pues mucho más saludable, baja en grasas, baja en azúcares, o sea, todo esto lo podemos prevenir. Si a nosotros ya nos detectan como tal diabetes tipo 2, entonces como ya tenemos el padecimiento, lo que podemos hacer es obviamente mantenernos en un estado de salud adecuado para de esta manera prevenir todas esas complicaciones que Fer nos estuvo mencionando, ¿no? Porque como bien se dieron cuenta, no nada más la diabetes es la alteración en el azúcar, sino que como esta es una enfermedad crónica, afecta desde la vista, los riñones, el sistema cardiovascular, o sea, va afectando muchísimas partes de nuestro organismo. Entonces, si ya tenemos diabetes tipo 2, entonces hay que mantenernos en un estado de salud. Ahora, si me ayudan con la siguiente, por favor. El tratamiento va a ser, obviamente, mantener un estilo de vida saludable, porque aunque tengamos diabetes tipo 1, si ya la tenemos, como ya tenemos esta enfermedad, de todas maneras tenemos que cuidar nuestro tipo de alimentación para que no haya, obviamente, ninguna complicación a largo plazo, ¿no? Igual, si tenemos diabetes tipo 2, entonces también es importante cuidar los alimentos que vamos a ingerir, cuidar la cantidad o más bien disminuir o quitar lo que son las azúcares, llevar una dieta correcta, ¿no? Entonces, una dieta correcta nos referimos pues que sea equilibrada, que sea individual. Esto quiere decir que no para todas las personas va a ser el mismo plan de alimentación porque va a depender de su edad, de su estatura, de su género, o sea, son varias circunstancias de su actividad física que le van a hacer un plan de alimentación único donde les van a contar pues sus carbohidratos, sus calorías, sus proteínas, etcétera. Esto es muy importante, ¿no? Por eso en el punto 3 de cuidar la cantidad y la fuente de hidratos de carbono, es decir, que aquí es muy importante qué tipo de carbohidratos vamos a consumir, inclusive qué tipo de frutas vamos a consumir. Hay ciertas frutas, bueno, que tienen más índice glucémico que otras, entonces todo esto nosotros lo vamos a tener, digamos, como controlado para que nuestros niveles de azúcar siempre, la mayor parte del tiempo, se mantengan estables y que estos picos que pudieran estar pasando no nos estén afectando en nuestros órganos, ¿no? Evitar ese tipo de picos que decía Fer. También es importante la fibra, las grasas, las proteínas, tenerlas contabilizadas y el monitoreo constante de la glucosa, ¿no? Porque muchas veces
como bien mencionaba Fer, no podemos saber nada más por cómo nos sentimos, cómo están nuestros niveles de azúcar. Entonces, si nosotros ya tenemos sospecha de que a lo mejor tenemos este padecimiento, ya hay que empezar a hacer el chequeo. Y si ya vivimos con la enfermedad, sí es muy importante que nos estemos monitoreando precisamente para que no vaya a haber entonces pues una consecuencia a largo plazo, ¿no? Y si me ayudan con la siguiente, ya vamos a hablar de los suplementos nutricionales. La verdad es que como es una enfermedad crónica, hay muchos productos que podemos consumir. Así nada más hablando de diabetes tipo 2, pues lo primero que nosotros sugerimos, además de la alimentación saludable, además de la actividad física, es pues, por ejemplo, consumir productos que contengan extracto de café verde, ya que este ingrediente nos ayuda a utilizar las grasas almacenadas en nuestro cuerpo y esto nos ayuda a lograr un peso saludable. Si bien hemos estado hablando de que tener un peso que no es saludable, que es a la obesidad, puede generar la diabetes tipo 2, entonces sí es importante, si tenemos sobrepeso, empezar a buscar un peso que sea más saludable para mí. Y entonces este ingrediente concentrado de café verde nos puede ayudar, además de que también ayuda a mantener nuestros niveles de glucosa en sangre saludables, ¿no? Y este ingrediente lo podemos encontrar en varios productos, pero específicamente viene en Dolce Vita. También, que es un producto que contiene fibra. Y al igual que el Fiber Plus Supreme, las fibras nos ayudan a retardar la absorción de glucosa en sangre. Entonces es por eso como que estos dos primeros suplementos nutricionales son los que se nos pueden venir a la mente. Obviamente, al ser una enfermedad crónica, como bien platicó Fer, hay muchísimas consecuencias que pueden ser. Entonces, por ejemplo, una hablaba de la visión. Entonces, bueno, por eso aquí en nuestros productos está OmniView, ¿no? Que es un producto que a través de sus ingredientes nos puede ayudar a la prevención, por ejemplo, de cataratas, además de fortalecer y mantener la buena salud de la vista. También tenemos OmniPlus y OneSemix Plus, que es muy importante mantener nuestro sistema inmunológico también bien fortalecido. Y como también esta enfermedad puede traer como consecuencias problemas cardiovasculares, como mala circulación, presiones arterial elevada, etcétera, cuando está pues descontrolada. Entonces también por eso aquí aparece Power Maker, porque a través de la arginina, que es un aminoácido, pues nos ayuda también a toda la reparación, regeneración de tejidos y al ser precursor del óxido nítrico nos ayuda a mejorar todo lo que es la parte cardiovascular y mejorar la circulación, ¿no? También otra de las consecuencias es que la diabetes ya cuando la tenemos por un tiempo y no la controlamos o no mantuvimos niveles adecuados, uno de los órganos también que se pueden dañar pues son los riñones. Aquí tenemos Egoplant, que es un producto que contiene extractos herbales, que bueno, pues ayuda o favorece la buena salud de nuestros riñones, ¿no? Pero hay muchos más productos que a través de sus ingredientes podríamos recomendar ¿no? como productos para el control de peso, porque al bajar de peso, eso también nos va a ayudar a mantener niveles adecuados de glucosa en sangre. Entonces podemos recomendar ciertos productos para el control de peso, podemos recomendar ciertos productos para el sistema nervioso. Entonces por eso es la importancia que hablábamos siempre de personalizar, ¿no? No nada más en la alimentación, como ahorita les mencioné que la alimentación también es personalizada, sino también pues el consumo de nutrientes. Entonces, para eso muy importante que nos marquen a la línea de Nutre Tu Vida, porque ahí ustedes nos pueden ir mencionando si tienen diabetes tipo 2, por ejemplo, qué otras características están teniendo y ahí nosotros les podemos recomendar los mejores nutrientes para su caso, ¿no? O si, por ejemplo, están pasando también por la diabetes gestacional, bueno, podemos platicar y ver a lo mejor qué nutriente sería el más indicado para ustedes que están en esa etapa. Entonces, realmente siempre nuestras recomendaciones pues van muy personalizadas y siempre pues viendo cuáles son las demás características que ustedes tienen. Entonces, este es el tema de diabetes. Sabemos que está súper extenso, pero como pudieron ver, no nada más
es como diabetes y ya, ¿no? Sino que son diferentes tipos de diabetes, diferentes características, diferentes complicaciones, consecuencias. Entonces, por eso es que es un tema extenso, pero que nosotros queríamos compartirles porque son de las llamadas que más tenemos. Y de hecho, bueno, pues aquí en México tenemos el primer lugar, si no me equivoco, en diabetes mellitus tipo 2, y en la parte infantil creo que también estamos como en el primero o en el primero o segundo lugar, ¿verdad, Fer? También creo que de diabetes mellitus tipo 2 infantil. Entonces, pues estamos ahora sí que con un padecimiento que tiene muchas consecuencias, y para Fer y para mí era bien importante pues explicarles todo este tema, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí ya termina nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y pues no sé, Fer, veas, ¿cómo ves el tema? No, bueno, pues buenísimo y un montón de cosas que estábamos aprendiendo, ¿no? Como dices, bueno, no en todo mundo reacciona igual, no para todo mundo funcionan igual las cosas. Creo que es algo muy importante de aprender. Creo que todo el mundo dice, bueno, yo estoy en el parámetro, estoy bien, pero no necesariamente, ¿no? Depende qué tan alto estás acostumbrado a estar, entonces también de ahí cambian muchas cosas. Y bueno, pues igualmente les agradecen mucho acá en el chat toda la familia morada que se conectó. Les manda muchos corazones morados, les agradece muchísimo a ti, Mafer, a ti también, Fer. Muchísimas gracias por explicarnos todo esto y sobre todo hacer mucha conciencia, ¿no? Acerca de este tema que es importante. Si ya lo padeces, pues hay que saber cómo tratarlo para que estés mejor siempre. Y si no, pues hacer todo lo posible por mantenerte siempre bien, siempre cuidándote, siempre lo mejor que se puede para bueno, no tener que estar por acá, ¿no? Muy interesante, todo el mundo les manda gracias. Muchas gracias desde Bogotá, excelente información, excelente entrenamiento, todo el mundo está muy contento. Muchas gracias, de verdad que ha sido muy claro todo lo que nos explicaron, queda súper claro. Sí, bueno, todo el mundo pensamos que es más grave que te suba los niveles de glucosa y resulta que es más grave que te baje, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas muy interesantes que estamos aprendiendo el día de hoy y pues bueno, definitivamente que a toda la familia morada que se conectó, muchas gracias. Les cuento que también aparte de la persona que está desde Roma y desde Madrid, también tenemos a alguien desde Sevilla, España, que bueno, pues ahí para que vean qué clase de tema tan interesante y todo lo que podemos aprender aquí del equipo de Nutre Tu Vida, que bueno, pues vale la pena la desvelada seguramente. También acá, pues sí, nos dicen un problema muy común, sobrepeso, desde Barranquilla, Colombia. Gracias por la información, dicen por acá, dicen me urgía, yo lo necesitaba. Les mandan muchas bendiciones de Costa Rica. Pues bueno, pues igualmente aquí no acabamos con los comentarios. Yo les agradezco mucho su participación una vez más. Siempre vienen a nosotros con un montón de tips y de recomendaciones buenísimas. Recordar a toda la familia morada que el programa se queda guardado, así que lo pueden repetir y lo pueden volver a ver la cantidad de veces que lo necesiten. Mafer, Fer, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en Mundo Morado. Ya saben que esta es su casa. Yo les agradezco muchísimo haber estado una vez más con nosotros. Gracias y hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Un placer tenerlos por acá una vez más. Y pues así es, el equipo de Nutre Tu Vida siempre viene a tratar los mejores temas y sobre todo de la mejor manera, dándonos siempre mucha información, muchos datos duros, estadísticos, para que todo nos quede muy, muy claro y por supuesto, como siempre, las mejores recomendaciones. Y pues nada más, hasta aquí el programa del día de hoy. Yo les recuerdo que si les quedó alguna duda o tienen algún comentario, nos pueden escribir por favor a mundo.morado@omnilife.com, donde vamos a poder atender cualquiera de tus solicitudes. Igual no se te olvide suscribirte al canal de OmniLife Oficial, así como al de Say Tu Cosmética. Acuérdale a tu organización y a tus clientes que estén suscritos, es importante, para que también activen su campana de notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Y pues nada, esto ha sido todo por el día de hoy. No me queda más que agradecerles el favor de su atención. Yo soy Eduardo Beas, ha sido un placer estar aquí en una emisión más de Mundo Morado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Ha sido todo por hoy. Recuerda usar y compartir Mundo Morado para hacer crecer tu negocio de éxito en OmniLife. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados durante este programa son responsabilidad de quien los emite y no reflejan la postura del productor.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de este programa con fines de lucro, sin previa autorización de OmniLife de México S.A.de.C.V.